¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más de 300 heridos es el balance del hundimiento anoche de la plataforma en la que cientos de personas se encontraban disfrutando del último concierto del festival de Omar Isquiño en el puerto de Vigo. 7 de ellos permanecen hospitalizados, 2 menores en la UCI en estado grave. Las primeras investigaciones apuntan a algún problema en la estructura. Los afectados sintieron que el suelo se hundía bajo sus pies. Y estábamos en mitad del concierto, empezó a temblar el suelo y se abrió a la mitad. Y quedamos como si fuéramos en un embudo, porque estaba una pared aquí vertical y estábamos todos, un montón de gente encima de otra. Y yo estaba como recostada encima de gente encima mía, una tabla en la cintura y varias en las piernas. El agua debajo de nuestros pies y una tabla vertical donde agarré las uñas y me subí, un chico me agarró por encima y subimos, pero yo pensé que nos moríamos ahí. La organización del evento asegura en un comunicado que los conciertos cumplían los requisitos de seguridad requeridos, mientras investigan las causas del hundimiento de la plataforma. Xavier Martiñá. Sí, efectivamente, por ahora no hay datos que nos puedan decir cuáles han sido las causas. Eran sobre las 12 de la noche de ayer cuando prácticamente estaba comenzando el concierto que ponía fin a este festival Omar Isquiño, cuando cedía la estructura de madera que está por encima del agua aquí en el puerto de Vigo. En aquel momento había cientos de jóvenes escuchando el concierto. Los últimos datos es que 7 personas heridas están en hospitales, de las cuales 2 de ellos, 2 menores, están en las unidades de cuidados intensivos. El Aquarius sigue esperando permiso para atracar en algún puerto seguro. A bordo 141 inmigrantes, 67 de ellos serían menores no acompañados. Italia y Malta se han negado a acogerlos. Fuentes del gobierno español recuerdan que nuestro país no es el más seguro por no ser el más cercano al buque, aunque el Ayuntamiento de Barcelona se ha ofrecido a recibir a los inmigrantes. La Comisión Europea asegura estar en contacto con varios Estados miembros por este asunto, a los que ofrece su total apoyo diplomático. Aquí en España continúa la llegada de inmigrantes a través del estrecho. La Guardia Civil ha interceptado esta mañana en Tarifa, en Cádiz, a 10 personas, 9 menores, que habían logrado tocar tierra en una patera. Se suman a los 300 inmigrantes que han arribado a las costas andaluzas durante el fin de semana. Es el Titán III, el barco que transportaba 2.500 kilos de cocaína y que fue abordado en aguas próximas a las Azores cuando se dirigía hacia las costas gallegas. Esta mañana ha llegado custodiado al puerto de Las Palmas, donde se descarga la droga. Sus 4 tripulantes han sido detenidos. Son los restos de las tormentas a su paso por Aragón. La provincia de Zaragoza se ha llevado lo peor, con daños en mobiliario urbano, vehículos y árboles arrancados de cuajo. Hoy allí, con el cielo todavía amenazante, se evalúan los destrozos. Tremenda granizada también en Murcia, donde hoy la alerta es por calor, como en la Comunidad Valenciana y en las provincias de Albacete y Málaga, con más de 35 grados. La violinista Sara Valencia representará a España en el Festival de Jóvenes Músicos 2018 que se celebrará en Edimburgo. Tiene 18 años, toca el violín desde los 4 y es una de las ganadoras del programa de la 2 Clásicos Irreverentes. Sara ve como un reto y una gran responsabilidad su participación en este encuentro internacional que se celebra en Escocia. Y en deportes, el Barcelona es el nuevo campeón de la Supercopa de España, Raquel. Eso es, perdió el Sevilla, ganó el Barça en un partido con emoción hasta el final. El Barcelona levantó su 13ª Supercopa de España, un título que decidió Dembélé con un golazo que supuso el 1-2 definitivo. El Sevilla había empezado ganando y peleó el partido hasta el final. En el 90, Ben Yedder falló un penalti, o Ter Stegen lo paró, según se mire. Luego lo vemos. La obra ya no estaba, ya se terminaba. Intentaba subir, me caía gente encima, patinaba, mi pie quedó atascado, pero intentando subir un chico me dio la mano y yo salí. Todo el mundo aplastado y un montón de heridos. La rodilla no la siento, o sea, me duele muchísimo al andar. Para arriba, para arriba.
Bueno, pues comenzaba la actuación del concierto que cerraba el fin de semana de Ómar Isquiño en Vigo, cuando parte del muelle de madera de esa avenida se vino abajo y centenares de personas vivieron escenas de pánico. Algunos cayeron al agua y otros quedaron atrapados. Xavier Martiñá. Sí, efectivamente, como ya lo decíamos en sumario, eran sobre las 12 de la noche. Había cientos de jóvenes sobre la estructura de madera que estaba sujeta por unas columnas de hormigón aquí en el puerto de Vigo. En ese momento cedió esa estructura y algunos de los jóvenes cayeron al agua y otros quedaron atrapados en la estructura de madera, en los restos de esa estructura de madera. Los servicios de emergencia rápidamente empezaron a atender a la gente. Los últimos datos son 332 atendidos. Se vivió, por lo tanto, una situación de tensión y de pánico aquí, y muchas personas incluso tuvieron que ser atendidas aquí mismo por ataques de ansiedad. Es el momento de pánico y caos tras la rotura de la plataforma donde cientos de personas veían el último concierto del Festival de Ómar Isquiño a pocos minutos de la medianoche. El suelo de madera se vino abajo, dejando un hueco por el que los asistentes cayeron contra la estructura de cemento o directamente al mar. Saltando. Justo acaba de empezar el concierto tal, y saltando, y fue cuando ya de repente se escuchó el sonido y vimos todo caer. Y nos encontramos entre la madera y el cemento nos cubría la cabeza y veíamos que toda la gente intentaba salir, pero nadie conseguía salir y la gente gritando, y al final, bueno, por suerte salimos bien. Intentaba subir, me caía gente encima, patinaba, mi pie quedó atascado, pero intentando subir un chico me dio la mano y yo salí. El desalojo del concierto comenzaba y mientras los heridos eran trasladados a los hospitales, la preocupación se extendía sobre todo entre los familiares y amigos que aún no habían podido contactar con ellos. Acabo de llegar ahora porque no estaba en Vigo, acabo de llegar ahora, la he visto, estaban unos amigos con ella, me llamaron que estuviera tranquila, ella se cayó, parece ser que tiene un golpe en las costillas y bueno, un par de rascazos por ahí, pero bueno, ella está bien. Un amplio dispositivo de los servicios de emergencias, Policía Nacional y personal sanitario se desplegaba para atender a los afectados. Los bomberos rastrearon el lugar del hundimiento varias veces con cámaras térmicas para asegurarse que nadie se había quedado atrapado. Bueno, pues hasta el momento el balance de heridos de diversa gravedad es de 332. A esta hora permanecen ingresados en hospitales de la ciudad olívica 7. 2 de ellos menores son los heridos más graves. Pero por suerte Manuel Midón no se teme por sus vidas. Sí, los 2 heridos todavía graves y menores continúan en cuidados intensivos y aunque se encuentran estables y fuera de peligro. Uno de ellos ha sufrido traumatismo cráneoencefálico y el otro roturas óseas considerables. Son en total 7 los heridos que permanecen ingresados en este momento, 4 aquí en este hospital, el Álvaro Cunqueiro, y otros 3 en otro centro de la ciudad. El resto de los 332 heridos atendidos a lo largo de esta mañana y de madrugada ya han sido dados de alta. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el consejero de Sanidad visitaban hace unos momentos a los heridos ingresados. Poco después lo hacía el alcalde de la ciudad de Vigo, Abel Caballero. Algunos usuarios del puerto deportivo creen que el accidente era previsible dado el mal estado de la plataforma. En el lugar del suceso, en el puerto de Vigo, ahora se centran en investigar, en saber qué sucedió, por qué se produjo el hundimiento del muelle. Las primeras hipótesis, Xavier, apuntan a un problema en la estructura o a falta de mantenimiento. Sí, esas son las primeras hipótesis. Según algún testigo, decía que la estructura estaba no estaba mantenida, estaba oxidada. Lo pueden ver en este momento. Y otra de las hipótesis que se baraje también es el sobrepeso. Había, como ya hemos comentado antes, cientos de personas sobre esta estructura que pudo ser la causa por la que cedió esa estructura. Se abre ahora un proceso de investigación para saber cuáles fueron entonces las verdaderas causas. Algunos usuarios del puerto deportivo del que forma parte la plataforma indican que el accidente era previsible debido al mal estado de la estructura de hierro y hormigón que sostenía la cubierta de madera. Los pilotes son los que se veían ya desde hace años que estaban en muy mal estado. La corrosión del mar ahí estaba, pues fíjate, os estoy hablando del 2011. ¿Por qué la humedad llega al acero? No tenía capa de hormigón suficiente, el hormigón no era el de calidad suficiente para que la corrosión no llegara al acero.
El paseo se construyó en los años 90 dentro de una actuación denominada Abrir Vigo al Mar. Desde entonces hay controversia entre la autoridad portuaria y el ayuntamiento sobre qué institución debe encargarse del mantenimiento. Los responsables del puerto apuntan a que el colapso pudo deberse a un fallo estructural. El ayuntamiento anuncia una investigación. Hay que saber por qué se produjo ese derrumbamiento. Porque, insisto, el derrumbamiento no fue de un paseo de madera. El derrumbamiento fue de una estructura de hormigón consistente y sólida. Los organizadores del concierto señalan en un comunicado que se cumplían las condiciones de seguridad requeridas y se ponen a disposición de las autoridades. El Partido Popular y el BNG piden explicaciones al Ayuntamiento y a la autoridad portuaria para que se aclaren las causas del accidente. Haberá que investigar las causas, haberá que esta tragedia y en seu momento haberá que depurar responsabilidades, pero repito que neste momento a nosa preocupación, a preocupación do BNG e creo que da sociedade inteira é polos feridos. Tanto del Ayuntamiento como de la autoridad portuaria, pues nos tienen que dar contenidos y relatos verosímiles de todo lo que ha ocurrido. Y yo lo que le pido al juzgado es que investigue con profundidad, porque esto estamos abochornados de que se haya podido producir lo que se ha producido. La de este año era la o Marisquiño. Se trata de uno de los mayores eventos que se celebran cada año en la ciudad de Vigo y que a lo largo de los años ha visto cómo aumentaba su impacto tanto en número de actividades como en éxito de público. Dicen que es el mayor festival de cultura urbana y deportes de acción del sur de Europa. De los saltos y acrobacias del skate, con el que nació en el 2001, a las bicis derrapando por el interior de la ciudad, ampliando repertorio con los grafitis, el breakdance y la música. Un marisquiño con participantes llegados de todo el mundo y un público también de todas las edades. Festival gratuito que supera los 160.000 asistentes y que por internet llega a más de 50 países. Lo organizan y financian el Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de Pontevedra, con un retorno económico que alcanza los 16 millones de euros. Y cada vez han ido ampliando más los espacios. Anoche el concierto era en el Superboc, abajo a la izquierda, en el Frente Marítimo de Vigo, ocupando un total, según datos de la organización, de 150.000 metros cuadrados. Bueno, vamos a recordar el balance de heridos. Se eleva ya a 332, 7 de ellos están hospitalizados y 2 en estado grave, son menores, están en la UCI. Los 9 heridos que continuaban esta mañana en los hospitales vigueses sufren las consecuencias más graves de un accidente que provocó aplastamientos, desgarros y roturas a buena parte de los centenares de jóvenes que bailaban sobre la pasarela. Por ejemplo, mi hija, que el caso de mi hija, que te puede informar más, ella quedó inconsciente, llevó un golpe en la cabeza aquí que tiene que llevar unos puntos. Los 5 más graves siguen internados en el Hospital Álvaro Cunqueiro, 2 de ellos en la UCI, aunque los facultativos no temen por sus vidas. De los 5 hospitalizados que teníamos esta mañana en el hospital, uno le han dado el alta, los otros 4 evolucionan favorablemente. Tanto las autoridades como los asistentes al concierto han destacado que la rápida actuación de los medios de salvamento evitó que la tragedia fuera mayor. Saba, todo bien, dicen estos 10 migrantes que se han negado a subir al Aquarius porque prefieren seguir su rumbo hacia un puerto europeo. Mientras, el barco de rescate humanitario espera que algún país acepte a las 141 personas que ha rescatado en los últimos días frente a Libia. Italia y Malta se han negado. Fuentes del gobierno español aseguran que nuestro país no es el más seguro por no tratarse del más cercano al barco, según establece el derecho internacional. Como en anteriores ocasiones, el Ayuntamiento de Barcelona se ha ofrecido a acoger al buque. Esta es la posición exacta del Aquarius a estas horas, en compás de espera entre Italia y Malta, aunque ambos países se han negado a acoger a los 141 migrantes que lleva a bordo, 73 de ellos al parecer menores, la mayoría solos. España ha dicho que no es un puerto seguro porque está muy lejos de donde se encuentra el barco, a pesar de que Barcelona se ha ofrecido a acogerlos. Una vez más nos ofreceremos para poder acoger y por eso también pedimos a España que continúe comprometida y no solo con el momento de la llegada, sino
también con los derechos. Las dos ONGs que gestionan el barco han apelado a la responsabilidad de la Unión Europea y la Comisión Europea ha asegurado que está en contacto con varios países miembros, sin especificar cuáles, para ayudar a buscar una solución. A bordo del Aquarius, los rescatados, entre ellos una embarazada y un bebé, esperan. Si hubiera sabido que esto iba a ser así, sinceramente no habría embarcado, confiesa este hombre. El Aquarius ya vivió la negativa de estas 10 personas a ser socorridas porque preferían seguir su propio rumbo hacia Europa. Desde el barco humanitario han advertido que también hay buques que evitan enfrentarse a posibles rescates. Están cambiando su rumbo para no tener que socorrer a estas personas. El Aquarius vuelve a encontrarse en la misma situación de junio, cuando después de una larga espera pudo desembarcar en Valencia a los 630 migrantes que había rescatado frente a las costas de Libia. Todos obtuvieron entonces permisos de estancia temporal en España. El drama de la inmigración sigue centrando el debate político. El PP acusa al gobierno de improvisar y de cambiar de criterio. Cree que el Aquarius debe ir al puerto seguro más cercano, aunque señala una excepción: Algeciras. En una política solidaria y en una política de Unión Europea tendríamos sin duda opciones, pues en mi opinión, más sensatas en los que llevar esta inmigración, cuando aquí en Algeciras, precisamente también por su proximidad al continente africano, lo están sufriendo con especial intensidad. Ciudadanos pide que la acogida del barco no se convierta en una subasta a la inversa. Exige al gobierno que lidere la política migratoria en la Unión Europea. Que plantee su propio proyecto y que no haga como seguidismo de lo que en realidad le vengan a explicar otros, que es lo que ha venido a hacer la canciller Merkel aquí en España, que es a poner deberes a nuestro presidente. Fuentes de la Moncloa señalan que España no es el puerto más seguro para acoger el Aquarius porque afirman no es el más cercano, tal y como dicta el derecho internacional marítimo. Más de 24.000 inmigrantes han llegado este año a nuestro país. Solo este fin de semana unos 300 desembarcaron en las costas andaluzas. A ellos se suman los 10 inmigrantes de origen magrebí que esta madrugada llegaron a Tarifa en una patera, 9 de ellos menores. Miguel Albandoz. Sí, y ahora mismo se dirige hacia aquí, hacia el puerto de Algeciras, el buque de salvamento marítimo Luz de Mar, y trae a bordo a los 59 inmigrantes que ha rescatado durante esta mañana en aguas del Estrecho y que iban a bordo de 3 pateras. También ha sido rescatado un menor magrebí que iba solo en una pequeña balsa neumática. Una embarcación de Cruz Roja lo ha trasladado al puerto de Tarifa. Durante el fin de semana la mayor parte de los rescates se han producido en aguas del mar de Alborán, lo que ha vuelto una vez más a saturar el centro de estancia temporal de inmigrantes de Motril. Llegada al puerto de Motril del último barco de salvamento marítimo con 70 inmigrantes rescatados anoche en aguas de Alborán. El ayuntamiento de este pueblo granadino ha tenido que abrir por 7ª vez el pabellón deportivo para acogerlos. Solo este fin de semana han interceptado en Andalucía más de 300. En el PSOE ven con buenos ojos el acuerdo este fin de semana entre Sánchez y Merkel para intensificar la cooperación. El tema de la inmigración es un tema que hay que abordar desde todos los países europeos y que no lo podemos a merced de una comunidad autónoma. Los niños no acompañados preocupan y mucho. Hoy mismo llegaba a Tarifa una patera con 10, 9 de ellos menores. Algunos centros de la Junta en Cádiz multiplican por 7 su capacidad en estos meses de verano. Desde el PP no creen en la solidaridad con Andalucía. Vamos a seguir padeciendo en solitario pues este drama de la inmigración. Y mientras, en el puerto de Algeciras continúa atracado el Open Arms, el barco en el que la semana pasada llegaban 87 migrantes. Han recibido el mismo trato que los que vienen en patera. Tienen la posibilidad de pedir asilo y, para los llamados migrantes económicos, tramitar la devolución a sus países de origen por entrada irregular en España. Y esta mañana ha llegado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria el barco Titán III con unos 2.500 kilos de cocaína escondidos en un doble fondo. El remolcador fue abordado cerca de las Islas Azores el pasado 7 de agosto para desembarcar la droga en las costas gallegas. Sus 4 tripulantes han sido detenidos. Miguel Elmir. Sí, hace unas 2 horas aproximadamente terminaba el desembarco de esas 2,5 toneladas de cocaína distribuidas en 83 fardos. La droga había sido subida a bordo de un remolcador en un lugar habitual para el narcotráfico, a unas 300 millas de la desembocadura del río Orinoco, entre Venezuela y la Guayana francesa. Detrás de esta operación hay un poderoso entramado de narcotraficantes que incluye a varios clanes gallegos, entre ellos el clan de los Charlines. Hay 29 detenidos, 12 ya están en prisión. La operación continúa abierta.
Es una operación centrada en una organización de narcotraficantes gallegos especializados en el transporte marítimo y bien, hemos podido evitar que se introdujeran en España más de 2.500 kilos de cocaína que no iban a venir solamente a España, sino que luego iban a ser distribuidos por Europa. El próximo viernes se cumple un año de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils. Las investigaciones continúan centradas en las conexiones internacionales de la célula terrorista de Ripoll. En una entrevista a Televisión Española, el teniente coronel de la Guardia Civil que dirige las pesquisas asegura que el objetivo de los terroristas era generar el caos en la ciudad condal con uno o varios atentados con bombas. El objetivo de los terroristas estaba claro, pero se vino abajo con la explosión de Alcanar. Estaban fabricando 200 kilos del explosivo preferido del Daesh, bautizado por los yihadistas como Madre de Satán. No se conoce en suelo occidental la fabricación de cantidades tan grandes del TATP, que es el explosivo que habitualmente utiliza este tipo de células. En la explosión de Alcanar murió el imán Es-Sati, uno de los cabecillas de la célula terrorista. Entre tres de estos hermanos, junto con el imán, sí que componían ese núcleo duro, ese cuore de la célula, ¿no?, que arrastró luego al resto de los integrantes. Los investigadores han creado equipos conjuntos con Francia por la conexión de la célula de Ripoll con el país vecino. Tenía una derivada de actuación en Francia, en París. Existió un viaje muy cercano en el tiempo, unos días antes de los acontecimientos de Barcelona. La relación con París está esclarecida y la Guardia Civil avanza ahora en la conexión belga. Está también muy vinculada con la presencia de varios miembros de la célula en Bruselas durante un periodo relativamente próximo también a los atentados de Barcelona. ¡Váyanse a sus casas, por favor! Un año después de los atentados, la Guardia Civil tiene una preocupación. Lamentablemente no fuimos capaces de detectar ningún elemento que nos exigiese prestar atención. Ninguno de los integrantes de la célula. Uno de los retos de la investigación fue reconstruir los hechos con el testimonio de los protagonistas, un reto imposible porque 7 de los presuntos terroristas resultaron muertos durante los ataques. La captación de los jóvenes que atentaron en Barcelona y Cambrils fue muy parecida a la que se suele dar en las sectas destructivas. Así lo creen algunos expertos que aseguran que el proceso es emocional. Toca fibras muy sensibles como cómo te ves a ti mismo, cuál es tu lugar en la sociedad, cómo vas con los amigos, qué tal con la familia, bueno, ese tipo de contexto emocional que es a través del cual acaban entrando al aspecto más ideológico. El extremismo lo que está utilizando son esas fisuras sociales, ese desencanto, esa falta de arraigo para crear sus adeptos. Los jóvenes que atentaron en Ripoll y Cambrils vivían desde hace años con una aparente normalidad. Se relacionaban con los vecinos, tenían familia, hablaban catalán. Internamente puede haber un desajuste, un decalage, un desfase, digamos, entre lo que externamente se percibe y lo que internamente se siente. Una cosa es el arraigo, cuando alguien conoce el entorno, pero además siente la pertenencia a ese entorno, y la integración es que conoce el entorno, sabe actuar en el entorno, pero no tiene ese sentimiento de pertenencia. Pueden incidir sobre sentimientos muy profundos que tienen que ver con la humillación, la rabia, la desesperación. Insuflando esos sentimientos, inflaman más rápidamente y aceleran un proceso de radicalización violenta. Y eso, según los expertos, es lo que pasó con los implicados en los atentados de Barcelona y Cambrils el año pasado. Ningún representante de la entidad independentista Asamblea Nacional Catalana asistirá a los actos conmemorativos de los atentados de Barcelona y Cambrils en protesta por la presencia del rey. La ANC ha convocado junto a la Asociación Soberanista Òmnium Cultural otro homenaje tanto a las víctimas como a los cuerpos de seguridad y emergencias. Será el mismo viernes por la tarde ante la prisión de Lledoners, donde se encuentra, entre otros, el exconsejero de Interior Joaquim Forn. Los precios de los pisos siguen creciendo con las grandes ciudades como principales motores de la recuperación. Aún así, la vivienda está en un 35% más barata que durante el boom inmobiliario. El sector evita hablar de burbuja porque dicen ahora el crédito se concede con más cuidado.
El precio de la vivienda se ha incrementado un 6,5% en el último año, según datos de TINSA. El metro cuadrado supera de media los 1.300 euros, una barrera que hacía 5 años que no rebasaba. Pero nada tienen que ver los 3.200 euros por metro cuadrado de Barcelona y San Sebastián con los menos de 900 de Lugo, Lleida y Castellón. Los precios se están recuperando más rápidamente en las grandes ciudades con respecto al resto del país. La demanda es más activa en estos mercados, consecuencia del mayor dinamismo del mercado de trabajo. Los precios en Madrid y Barcelona se han encarecido entre un 40 y un 50% desde sus mínimos. Aún así, en el conjunto de España la vivienda sigue de media un 35% más barata que durante el boom. En 3 comunidades bajan los precios, de las restantes en todas suben, pero hay 3 donde lo hacen de manera especialmente significativa, por encima del 10%. Los precios crecen porque hay más demanda que oferta, muchos invierten para alquilar, pero el sector descarta una nueva burbuja porque ahora dicen no hay barra libre de crédito. Disponibilidad de crédito abundante y barata, que de alguna manera es lo que pasó en 2007 y que hizo que los precios subieran posiblemente de una manera algo irreal. En este momento aproximadamente entre un 30 y un 35% de las compraventas de viviendas se están realizando sin crédito hipotecario, es decir, con fondos propios. De media, las familias dedican casi un 17% de sus ingresos familiares al pago de la hipoteca. El importe medio de este tipo de crédito se incrementó en casi 1.500 euros hasta los 118.000, con una cuota mensual promedio cercana a los 550 euros. Las bajas por enfermedad de los autónomos representan la mitad de la de los trabajadores asalariados, pero la duración es mucho mayor, 92 días frente a los 39 del resto de trabajadores, según un informe de ATA. El motivo es que se quedan en casa solo cuando no les queda más remedio. Maika es copropietaria de esta peluquería de Madrid. Hace poco sufrió un accidente doméstico. Nos cuenta que al día siguiente tuvo que volver al trabajo como si no hubiera pasado nada. Ni se planteó pedir la baja. Hace un mes me corté con un cuchillo el dedo, me tuvieron que dar 6 puntos y bueno, tuve que venir a trabajar. Legalmente puede ser que me correspondiese la baja, pero en la realidad tú tienes que atender el negocio. Como Maika, los autónomos nunca se ponen malos o prácticamente. El año pasado se dieron de baja por enfermedad menos de 30.000 frente a los más de 355.000 trabajadores asalariados. Ahora que sus bajas se prolongan en el tiempo, el triple. La media está en 92 días respecto a los 39 días del régimen general. Un autónomo no se queda de baja con un catarro, un autónomo se queda de baja cuando tiene que cesar la actividad completamente. Por eso son más largas las bajas de los trabajadores autónomos que las de los asalariados. Las mayores diferencias entre las bajas por incapacidad temporal de los autónomos respecto a las del resto de trabajadores se dan en Navarra. En el otro extremo figuran Extremadura y Galicia. ATA reivindica que los autónomos estén exentos de pagar la cotización a la Seguridad Social a partir del día 30 de la baja y ya ha trasladado esta petición a la nueva ministra de Trabajo. Genaro García, fundador de la empresa de redes Wi-Fi GoWex, será juzgado acusado de estafa, falseamiento de cuentas y uso de información relevante. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que califica el negocio de GoWex de fraudulento, también propone sentar en el banquillo a otros 4 directivos de la compañía. El escándalo salió a la luz en 2014 al hacerse público un informe de una compañía estadounidense de análisis financiero que desvelaba que más del 90% de los ingresos declarados por GoWex en realidad no existían. Y el IBEX 35 ha perdido esta mañana la cota de los 1.500 puntos como consecuencia de la incertidumbre generada por la situación económica de Turquía, aunque después ha recuperado ese nivel. La moneda de ese país, la lira turca, ha perdido el 40% de su valor frente al dólar en lo que llevamos de año. El BBVA lidera los descensos en el selectivo español por su alta exposición al mercado turco. En la media sesión caía casi un 4%. Miles de personas salieron anoche a las calles en Washington para hacer frente a la convocatoria de una manifestación de supremacistas en defensa de los derechos de los blancos. Las movilizaciones coincidieron con el primer aniversario de la muerte de una mujer en Charlottesville atropellada por un miembro de este grupo neonazi que embistió con su coche a una contramanifestación. Se esperaban varios cientos, pero finalmente menos de 30 supremacistas llegaron a Washington. Lo hicieron en metro bajo estricto control policial. Los agentes les separaron de los contramanifestantes, entre los que había pacifistas, activistas antirracistas, pero también radicales de extrema izquierda.
Marcharon hasta llegar a la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca. ¿Quién es aquí el intolerante? ¿Nosotros, que hacemos uso de la primera enmienda y la libertad de expresión, o esos tipos que llegan por miles para impedírnoslo?, decía el organizador del acto supremacista, Jason Kessler. Alrededor, un cordón policial les separaba de miles de contramanifestantes. Queremos mostrarles que la ciudad no permite que los fascistas marchen por aquí sin oposición, dice este joven. No podía prever que el Ku Klux Klan o los grupos de odio vinieran a mi comunidad, a mi hogar, así que tenía que unirme, explica esta vecina de Maryland. Finalmente el acto terminó antes de tiempo, en parte por la tormenta aquí en Washington. Los manifestantes supremacistas fueron sacados de la zona en furgonetas y la contramanifestación se disolvió poco a poco. El acto supremacista de ayer fue la segunda edición de una marcha con el lema Unir a la derecha. El año pasado se celebró en Charlottesville, en Virginia, para protestar por la posible retirada de la estatua del general sudista Robert Lee. Grupos neonazis se enfrentaron entonces a golpes con los contramanifestantes, hasta que un supremacista embistió su coche contra la multitud. Mató a una mujer, Heather Heyer, de 32 años. Los cubanos comienzan hoy a debatir el proyecto de nueva constitución que ya aprobó en junio el Parlamento. Elimina las alusiones al comunismo, pero ratifica el papel del Partido Comunista de Cuba como máximo poder, por lo que la reforma no implicará cambios en el sistema político. Es la demanda principal de los opositores cubanos. El documento recoge las reformas impulsadas por Raúl Castro en la última década para mantener el socialismo y por primera vez se reconoce la propiedad privada. También abre las puertas al matrimonio homosexual. Lo debaten en unas 135.000 asambleas programadas. En febrero se votará en referéndum. Y a esta hora está previsto en Argentina que declare como imputada a la expresidenta Cristina Fernández. Se la acusa de dirigir una organización dedicada al cobro de sobornos. Entre los 15 detenidos hay 8 empresarios y varios exfuncionarios. No será la primera vez que la expresidenta declare ante el juez. De hecho, empieza a ser algo habitual desde que salió de la Casa Rosada, dada la cantidad de causas judiciales que la persiguen. Pero esta vez es diferente porque los detenidos no son solo políticos del núcleo duro del kirchnerismo, sino también empresarios arrepentidos dispuestos a colaborar con la justicia. El caso, conocido ya como los cuadernos de las coimas, investiga los sobreprecios en obra pública a cambio de comisiones ilegales que recibieron políticos del gobierno anterior, en un esquema delictivo supuestamente organizado por el expresidente Néstor Kirchner. El chofer de uno de sus hombres de confianza grabó y apuntó minuciosamente en varios cuadernos todas las entregas. Para los kirchneristas estamos ante una cacería judicial. El gobierno celebra que con ellos, dicen, las obras son más baratas. Y no le va a alcanzar con perseguir. No va a modificar la realidad con perseguir. Pero cuando ustedes escuchan de esos cuadernos y todas esas cosas, claro, cuesta así creer, ¿no? Parece claro que desde el punto de vista político esto beneficia al gobierno, ya que deja en un segundo plano las dificultades que atraviesa ahora mismo la economía argentina, pero también porque estos vaivenes judiciales no hacen sino retrasar una candidatura unitaria del peronismo para hacer frente a Macri en las elecciones del año que viene. En Yemen, funeral masivo por los 40 menores muertos al ser alcanzado por un bombardeo el autobús en el que viajaban. Cientos de personas han portado los féretros y fotos de los menores y se han oído cánticos contra los responsables del ataque llevado a cabo en un mercado. La coalición árabe liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos. La comunidad internacional ya ha exigido una investigación. Yemen vive sumido en una guerra civil desde 2015. Desde entonces, más de 10.000 personas han muerto. Los líderes de las dos Coreas, Moon Jae-in y Kim Jong-un, volverán a celebrar una cumbre en septiembre. Será en Pyongyang y será la tercera reunión entre ambos líderes desde que este año iniciaron un proceso de distensión. Los dos países permanecen técnicamente en guerra, pero este encuentro es visto como otro paso en el deshielo, en un momento en el que el diálogo abierto entre Corea del Norte y Estados Unidos para la desnuclearización del régimen norcoreano parece estancado. En Taiwán investigan las causas de un incendio registrado de madrugada en la 7ª planta de un hospital. Al menos 9 personas han muerto y otras 30 están heridas, varias de ellas de gravedad. El fuego se inició en el área de cuidados paliativos y los enfermos, algunos en fase terminal, tuvieron que ser evacuados. Los bomberos tardaron alrededor de 1 hora en sofocar el incendio. Algunas informaciones locales apuntan como origen a la explosión de una botella de oxígeno.
Ante la llegada del tifón Yagi, unas 200.000 personas han sido evacuadas en varias ciudades costeras del este de China. Las fuertes lluvias han provocado la caída de un enorme letrero comercial sobre un grupo de peatones. 3 de ellos han muerto. Y a su paso por Filipinas, la tormenta tropical ha dejado severas inundaciones y 1 millón de damnificados. Al menos 2 personas han muerto ahogadas y otra está desaparecida. De regreso a España, en Madrid, un hombre se ha prendido fuego tras una discusión con su pareja, provocando un incendio en su piso. Él sufre quemaduras en el 40% del cuerpo y ella logró salir del edificio sin sufrir daños, pero hay otra mujer herida. Nuria Mejías. Los hechos ocurrieron pasadas las 10 de la noche de ayer. Un hombre de origen peruano de 48 años tuvo una discusión con su pareja, también de origen peruano, y decidió prenderse fuego. Ella sí que resultó ilesa, pudo escaparse de las llamas, pero no lo consiguió una compañera de piso de origen brasileño de 38 años que vivía con ellos. Las llamas ya estaban muy extendidas, ella intentó saltar a un tejado próximo, pero finalmente se cayó por una altura de 10 metros. Ella se recupera de varias fracturas vertebrales. Él está ingresado en la unidad de quemados de La Paz con un 40% del cuerpo quemado y ahora es la policía la que investiga las causas de este terrible suceso. El hombre, tras una discusión con su pareja, se impregnó con un líquido inflamable y se prendió fuego. Era una antorcha humana, según algunos testigos. Ocurrió a las 10 de la noche y las llamas se propagaron rápidamente por la vivienda, donde había abundante material textil y varias máquinas de coser. Su pareja pudo abandonar la casa, pero una tercera inquilina del piso quedó atrapada por el fuego y se lanzó al vacío desde el segundo piso, a una altura de más de 6 metros. Los dos están muy graves. Estuvieron tumbados ahí mucho tiempo y una asistencia, desde luego, grandísima. Chillaba el hombre. La vecina del piso superior se encontraba fuera de Madrid. En el primero viven un matrimonio con su hija de 3 años que consiguieron alcanzar la calle. Sin embargo, ya fuera tuvieron que recibir asistencia psicológica. Sí, la niña parecía un poco asustada. Las llamas, ¿qué sé yo cómo era eso? Eso era el infierno, ardiendo. El hombre está hospitalizado bajo custodia policial. No existían denuncias previas por malos tratos. En el bajo hay una peluquería que no sufrió daños. Pues todo el bloque en llamas. Lo primero que pensamos, claro, a ver qué había pasado aquí abajo y no nos dejaban pasar. Los peritos deben determinar ahora el estado en el que ha quedado el edificio y si es habitable. Alguna de las viviendas afectadas por las llamas carece de seguro. La joven de Elche, captada por una secta en Perú y rescatada allí por la policía, ya está en casa por voluntad propia. Con ella, con Patricia Aguilar, ha vuelto a España su bebé, una niña de pocos meses nacida de la relación con el líder de la secta que sigue detenido en Perú. Hoy la familia de Patricia ha agradecido el apoyo de las autoridades y piden leyes específicas para que no se repitan desapariciones como esta. Celia Navarro. Sí, es que quieren que no se vuelva a repetir el caso de su hija, y es que tras año y medio de cautiverio en Perú, Patricia Aguilar ya está en Elche. Hoy aquí en el ayuntamiento de la ciudad, su padre ha agradecido el papel fundamental que han jugado, ha dicho, los medios de comunicación para agilizar la búsqueda de su hija. Y es que en cuanto tuvieron una mínima pista de que su hija se encontraba en Perú, el padre no lo dudó y viajó hasta allí con una única idea: solo regresaría a España con ella. Y así ha sido, y además vuelve también con una nieta, fruto de la relación de su hija con el líder de esta secta destructiva. Hoy la alegría y la felicidad han desbordado a Alberto, el nuevo padre coraje que tras un mes de gestiones ha conseguido que su hija y su nieta vuelvan a España por voluntad propia. En un primer momento, cuando fue rescatada, pensó que no. Yo cuando ya me encontré con ella sí ya pensaba de volver, y así me lo hizo saber. Naomi, la bebé, ha venido con los apellidos de su madre. El líder de la secta que raptó a Patricia ha recurrido a la prisión preventiva. La familia de la joven española espera una condena ejemplar. Yo espero que este señor siga en prisión y durante mucho tiempo. Y esperamos ahora que en esta investigación, estos 4 meses, puedan dar sus frutos y tenga una condena considerable. La familia ha constituido una plataforma para luchar contra estos estafadores de personas y han pedido un protocolo único de actuación policial y ante una desaparición, dicen: hay que poner la denuncia de inmediato, no hay que esperar ni 24 ni 48 horas, de inmediato. Y han pedido intimidad para que Patricia y su familia se recuperen de esta pesadilla.
16 personas han muerto y otras 19 han resultado heridas en los 14 accidentes registrados desde el viernes en las carreteras españolas. Se trata del peor fin de semana desde mediados de marzo. El día más trágico fue el sábado, con 8 muertos y 9 heridos graves. 3 de los fallecidos eran motoristas y otro ciclista. En lo que llevamos de año ya se han registrado 728 muertes en las carreteras. De los fallecidos, entre el fin de semana y esta misma mañana, 6 han perdido la vida en carretera. El número de víctimas mortales en accidentes de tráfico se ha incrementado en la comunidad un 36% respecto al año pasado. El último accidente con 2 fallecidos ocurría esta mañana en la autovía A2. Lourdes Ballarín. Sí, ha ocurrido hacia las 4:30 de esta madrugada en el kilómetro 530 de la autovía A2 en dirección a Barcelona, muy cerca de esta estación de servicio. 2 personas han fallecido y se suman así a las 4 que lo hicieron ayer en las carreteras de Lleida. Un hombre murió por la tarde en la C14 en Bassella y 3 jóvenes a primera hora de la mañana en la C12 en Balaguer, cuando volvían de la fiesta mayor de un pueblo de alrededor. Los 3 tenían de 20 a 30 años y eran de la misma familia o tenían vínculos sentimentales. En la localidad donde residían, Balaguer, el ayuntamiento ha suspendido todos los actos en señal de duelo. Bandera media asta en el ayuntamiento de Balaguer, en Lleida, por la muerte de 3 jóvenes de entre 23 y 30 años. Ayer el coche en el que viajaban se salió de la vía. Los otros 2 acompañantes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Es una muestra de solidaridad con las familias y una muestra pues, de que al fondo pues, nos ha afectado a todos como colectividad. Esta ha sido una semana trágica en las carreteras catalanas. Han muerto 12 personas. Un goteo que no para. En lo que va de año han muerto en Cataluña 129 personas, un 36% más que en el mismo periodo del año pasado. Desde las asociaciones de víctimas por accidente de tráfico piden políticas educativas en seguridad vial y campañas de concienciación y prevención. Pero hablando de los conductores ya experimentados, se necesita un incremento de sanciones y una modificación del Código Penal en el que se endurezcan las penas. Y añaden que en un accidente mortal hay más de una víctima, y es que recuerdan que las consecuencias para los amigos y familiares son para toda la vida. Unas semanas después de iniciarse el incendio forestal en Lluchén, en Valencia, a causa de un rayo, el fuego se da oficialmente por extinguido. Las llamas han arrasado 3.270 hectáreas de pinar, monte bajo y cultivos de 7 municipios. Los más afectados, Lluchén y Gandía. 2.600 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas. La mayoría ya han regresado a sus casas. Portavoces sindicales del Consorcio de Bomberos de Valencia han pedido esta mañana la dimisión del director de emergencias, José María Ángel, ya que a su juicio ha sido una operación descoordinada. Las emergencias no entienden de fronteras en un papel. Entonces, de repente que tenga que ir a Alicante o tiene que ir a Valencia o no, eso una emergencia no lo entiende. Y eso se está pagando con dinero público. Y la mejor manera de mejorar la eficacia y la gestión es unificar. Y eso lo sabe este gobierno y no lo está haciendo. Los bomberos de Aragón continúan asistiendo a incidencias en Zaragoza después del temporal de tormenta y de los vientos huracanados que ha afectado en las últimas horas a toda la comunidad y especialmente a la capital aragonesa. Uno de los parques de la ciudad sigue cerrado al público. Sagrario Saiz. Se trata de uno de los parques más populares de la ciudad, el del Tío Jorge. Aquí se han caído más de 20 árboles, por eso se ha decidido cerrarlo al público. Se va a hacer un análisis profundo del parque que no se abrirá nunca antes del próximo viernes. Va a costar unos días llegar a la normalidad absoluta, porque los bomberos siguen atendiendo los servicios más urgentes, los árboles caídos en la vía pública, aleros que se encuentran en mal estado, pero después tendrán que venir los de Parques y Jardines, el servicio de limpieza, para retirar todo. Fue una tormenta de 40 minutos, con poca agua, pero con vientos que llegaron a alcanzar los 109 kilómetros por hora, tumbando más de 50 árboles en toda la ciudad. Esta mañana nos decía el alcalde en funciones que es muy difícil tomar medidas preventivas ante tormentas de este calado y vientos tan fuertes. Como decíais, las tormentas acuciaron a muchos puntos de la comunidad aragonesa que poco a poco van recuperando la normalidad. Aunque sea difícil distinguirlo, debajo de este árbol hay un coche. Sobre este también cayó otro árbol. Y este otro vehículo se quedó atrapado entre las aguas. Son las consecuencias de la fuerte tormenta que cayó ayer en Zaragoza durante 40 minutos. Lo peor, el viento, que alcanzó rachas de 109 kilómetros por hora. Los bomberos se afanaban por acudir a las más de 150 llamadas que se recibieron.
Se ha caído una chimenea de extracción de humos y ha caído sobre un muro y sobre las terrazas del vecino de arriba y el mío. Y así quedó una de las terrazas, gracias que no había nadie en ese momento porque los vecinos estaban fuera de casa. La tormenta provocó la caída de más de 50 árboles, algunos en la vía pública, provocando el corte total o parcial de la calle. Vías urbanas que no pueden circular los vehículos. Hay contenedores desplazados y hay árboles que han caído sobre cableado. También la eléctrica está en alerta para sanear todo esto. El tranvía permaneció sin servicio durante una hora. Se tardará días en recuperar la normalidad. La cifra que se tiene es de más de 50 árboles caídos en un total de 150.000 árboles que tiene nuestra ciudad. Por lo tanto, estamos hablando de unos porcentajes razonables y dadas también, como digo, las fuertes rachas de viento. En Teruel, la Guardia Civil rescató de un vehículo a 3 personas atrapadas por el agua. En la Naja, Huesca, los vientos alcanzaron 115 kilómetros por hora y en la Puebla de Roda la tormenta descargó acompañada de granizo. Hoy 11 provincias tienen avisos por tormentas o por altas temperaturas. Estamos en Málaga, también en Tarragona. Allí, en Calafell, se pueden acumular, Judith Huerta, hasta 20 litros de agua por metro cuadrado. Sí, y es que aquí en Calafell, en Tarragona, como decíais, la semana pasada, por ejemplo, las lluvias del jueves inundaron toda esta zona del paseo marítimo donde nos encontramos y las calles más cercanas al mar. De nuevo, hoy, esas lluvias torrenciales que nos dicen serán generalizadas en toda Cataluña y que en algunos casos irán también acompañadas de fuertes vientos y de granizo. Empezarán, eso sí, nos dicen, por las comarcas del Pirineo, aunque a última hora del día de hoy serán generalizadas en toda la zona del litoral. Por eso, de nuevo, se ha activado la fase de prealerta del INUCAT y ante ello siempre es bueno recordar esa precaución necesaria a la hora de circular por rieras, en ríos y zonas inundables. Pues aquí en Málaga, aunque estamos en alerta amarilla por calor, la verdad es que la situación es tan variada como la propia provincia. Las temperaturas más altas se esperan en la cuenca del Guadalhorce, en el interior, en municipios como Álora o Coín pueden alcanzarse hoy los 38-39 grados. En el aeropuerto de Málaga, 36 grados. Y aquí en la ciudad, temperaturas más suaves, cuanto más cerca del mar nos encontremos, más altas, cuanto más hacia el interior de la ciudad nos vayamos. De hecho, por ejemplo, en el centro, que por cierto está en plena celebración de la feria de agosto, se espera una temperatura de 33 grados, que es alta para si lo comparamos con los 29 grados habituales. Así que, en resumen, un día, una tarde para no salir de casa en los pueblos del interior, un magnífico día para estar en la playa y un poquito caluroso para ir de feria. Bueno, pues la ola de calor que hemos sufrido y el cambio climático son, según los expertos, la causa de que la temperatura de la superficie del mar se haya disparado, algo que muy probablemente habrán notado ya en estos últimos días. Se han llegado a alcanzar valores cercanos a los 30 grados en el Mediterráneo. Refrescarse cada vez es más difícil. El agua estaba que parecía que salía del termo. Más calentita que el año pasado, sí. Está templadita, está muy calentita. Porque sí, el agua del mar está cada vez más caliente. Hace unos días, coincidiendo con la ola de calor, se registraron valores cercanos a los 30 grados en el Mediterráneo y 25 en el Cantábrico Oriental. Esto supone entre 3 y 4 grados más de lo habitual en esta época del año. Los expertos también señalan al cambio climático. Cosa que es incuestionable y es así, y es que poco a poco está subiendo la temperatura del mar y que tenemos fenómenos que nos van dando idea de que, bueno, que algo está cambiando. Varios estudios, como el quinto informe del panel de expertos de cambio climático de la ONU, los océanos están cada vez más calientes. Se calcula que la temperatura del agua del mar está subiendo de media 1/10 de grado por década. La mayoría del calor de más que está entrando, por eso lo llaman suplementario, se está absorbiendo por el mar. A nivel global, se estima que el nivel medio del mar ha crecido casi 20 centímetros en el último siglo. Marlene Dietrich es todo un símbolo en Berlín y estos días quienes visiten la capital alemana pueden tener acceso a su legado en el Museo del Cine y la Televisión. Si hay un mito berlinés, ese es Marlene Dietrich. Su legado personal se puede visitar en el Museo del Cine de la capital alemana. 130 objetos, vestidos y accesorios de una mujer prusiana que rompió muchos moldes. La primera que usó un smoking masculino. La primera que besó en la boca a otra mujer en la pantalla. La primera que triunfó en Hollywood. La primera que dijo no a Hitler cuando éste le pidió que volviera a Alemania. La primera que con grado de capitán norteamericano hizo campaña contra el Tercer Reich. La primera que puso de moda el glamour.
Marlene Dietrich fue una berlinesa muy poco querida por sus conciudadanos. De hecho, volvió a Berlín solamente en 1960. Por eso cobra especial sentido aquella canción que cantaba Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Tengo todavía una maleta en Berlín. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Marlene hat immer gesagt, es ist so eine Art Hassliebe. Marlene siempre dijo que tenía una relación de amor-odio con Alemania y en particular con Berlín. Su tumba en el barrio de Schöneberg, donde nació, tiene solo un nombre: Marlene. Sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. El Festival de Eurovisión de Jóvenes Músicos se va a celebrar a partir del próximo jueves en Edimburgo. Representando a España estará Sara Valencia, una joven violinista de 18 años, ganadora del programa Clásicos Irreverentes de la 2 de Televisión Española. Con este clásico de Pablo Sarasate, titulado Capricho Vasco, Sara Valencia participará en el Festival de Jóvenes Músicos organizado cada 2 años por Eurovisión. Ya el pasado mes de marzo estuvo entre los 6 ganadores de Clásicos Irreverentes, concurso de la 2 de Televisión Española. Pero para ella lo más importante de concursar es... una fecha, un plazo límite, ¿no?, donde tienes que tocar cierto repertorio y quieres llevarlo al mejor nivel posible, entonces está muy bien eso para irte exigiendo tú más e ir mejorando. Nos cuenta Sara que la vocación le surgió muy pronto, con tan solo 3 años. Ahora, con 18, mira al futuro con una mezcla de esperanza y sensatez. Quiero seguir estudiando y mejorando día a día y bueno, no sé, a ver hasta dónde llego. Hombre, me gustaría ser solista, pero bueno, eso es muy difícil y también es una vida muy dura, ¿no? A base de esfuerzo y sacrificio, Sara Valencia es ya algo más que una joven promesa. Para comprobarlo, solo hay que cerrar los ojos y escuchar el sonido de su violín. El Barça, supercampeón de España, ganó al Sevilla y consiguió el primer título de la temporada. Es también el primero que levanta Leo Messi como capitán del Barcelona. Una noche, Raquel, con emoción hasta el final. Sí, porque el Sevilla casi empata hasta a última hora, fuerza la prórroga casi, pero falló. En fin, muchas cosas que les vamos a contar. El Barça levantó la 13ª Supercopa de España, 2-1 ganó al Sevilla en Tánger, empezó perdiendo, pero culminó la remontada Dembélé. Sin duda, el hombre de la noche, el francés, por el que el Barça apostó fuerte la temporada pasada y luego tuvo un año duro con las lesiones, marcó un golazo que valió el título. Jugó primero por la izquierda, después por la banda derecha, un polivalente Dembélé que gustó a Valverde. Ante un Sevilla más rodado, Suárez y Messi volvían a la competición en un 11 con 2 de los nuevos, Artur y Lenglet. La primera contra de Muriel a los 9 minutos la culminó Sarabia, que este fin de semana ha palabrado su continuidad en el Sevilla. A balón parado se lamentó de fallar Lenglet, que remató fuera la falta de Messi. En la siguiente, botas bien atadas para chutar el balón del Mundial. La falta de Messi rebotó 2 veces en el palo, pero Piqué estuvo atento para empatar. Andrés Silva debutó en un Sevilla donde Franco Vázquez enviaba su mejor ocasión a la cruceta y el portero mantenía al equipo dentro de la final, hasta que el mosquito Dembélé lanzó su picada. Tenemos muchas esperanzas puestas en este jugador. Vamos, tiene unas cualidades de desequilibrio increíbles. Arturo Vidal debutó en unos últimos minutos muy emocionantes. Del Cerro Grande vio penalti de Ter Stegen sobre Aleix Vidal, pero Ben Yedder falló ante las protestas del Sevilla porque el portero alemán se había adelantado. Quiero perder dando pues esta imagen, teniendo oportunidad de ganar. Con 33, Messi es el jugador con más títulos del Barça tras una Supercopa sin problemas de extracomunitarios porque no jugó Malcolm. Sobre si llegará Pogba. El mercado aún quedan días para hacer acciones si hace falta.
El Sevilla ha sido el primer club en beneficiarse del videoarbitraje en el fútbol español. El de ayer fue el primer partido oficial con VAR y en su primera decisión acertó. En el gol de Sarabia, el linier levantó el banderín para señalar fuera de juego, pero el VAR certificó que la posición era legal y lo dio por bueno. Esta temporada el videoarbitraje se usará en la Liga y está pendiente aún su aplicación en la Copa del Rey. También el árbitro pidió ayuda al VAR en el gol de Piqué para descartar un fuera de juego. Fue el momento más visto del partido y del día, con más de 5.300.000 espectadores, casi un 40% de cuota de pantalla, que lo siguieron aquí en Televisión Española. En nuestra retransmisión, el seleccionador español habló del adiós de Piqué a la selección. Su decisión era irrevocable, ya la anunció hace casi 2 años, con lo cual se le dejó el tiempo necesario para